Extienda sus manos hacia mí, por favor, ore por mí en esta mañana. Para que el Señor me dé una palabra para usted. Ore a Dios y haga una demanda a la palabra que usted va a recibir en esta mañana. Ore por mí, ore, bendígame. Desate espíritu de sabiduría y de revelación. Desate espíritu de sabiduría, de poder, de autoridad. Aleluya. Declare la gloria de Dios, declare la gracia de Dios, declare la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendecimos a los hermanos que están viajando. Bendecimos a toda la gente que está viajando. Declaramos la gracia de Dios. Declaramos la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad del Señor, la bendición del Señor. Aleluya. Oh, rababachatararababaisa. Oh, ramamamandalarababaquiaba. Declaramos el reino de Dios. Vamos, hablen lenguas. Hablen lenguas. Sira manda la bacaya. Rosa tere bequenda. Irra sotaramanda la rababaisa. Declaramos el reino de Dios. Declara el reino de Dios. Declara el reino de Dios. Aleluya. Vamos, ore. Ate al diablo. Todo espíritu de incredulidad fuera. Todo espíritu de incredulidad fuera. Aleluya. Abona el corazón, Señor, para la palabra de la gente en esta mañana. Abona el corazón de la gente para la palabra en esta mañana. Oh, randa lava, senda lava, aquí amanda. Y rababa chatararabaisa. Aleluya. Declaramos el reino de Dios. Aleluya. Bendecimos a las personas que nos escuchan a través de la internet, que nos ven por video a través de la internet. Declaramos el reino de Dios. Aleluya. Bendecimos todas las iglesias maranatas del mundo. Aleluya. Y todas las iglesias cristianas del mundo las bendecimos y declaramos el reino de Dios. Que la palabra que hoy salga en todos los púlpitos del mundo sea una palabra santa, sea una palabra poderosa, sea una palabra de bendición, sea una palabra de restauración, de cambio, de transformación. Aleluya. Que haya una palabra en cada altar, que haya una palabra en cada lugar, que haya una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de autoridad en cada lugar donde se predica el evangelio. Aleluya, gloria a Dios, santo eres, Señor. Aleluya. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Aleluya. Diga conmigo, las dos cosas más importantes de nuestra redención. Aleluya. Gloria a Dios. Diga, las dos cosas más importantes de nuestra redención. Hay dos cosas vitales y fundamentales en nuestra fe, en la fe del creyente, en la fe de aquellos que hemos creído en el Señor. Estas dos cosas son como la espina dorsal de nuestra fe y de nuestra redención. Sin estas dos cosas sería imposible ser salvos. Estas dos cosas son una provisión de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Diga, estas dos cosas son inteligentes, son sabias, son sabiduría de Dios, aunque al mundo no le parezca. Amén. Diga, Dios se votó con estas dos cosas. Aleluya. ¿Ok? Son dos cosas vitales en la fe del creyente. Si yo me agarro de estas dos cosas, si yo vivo en estas dos cosas, si yo predico estas dos cosas, voy a tener éxito, voy a tener victoria. Alabado sea el Señor. Diga, hay tanto que hablar de estas dos cosas que toda una vida no alcanzaría para hablar de estas dos cosas. Toda una vida no alcanzaría. Muchas iglesias que perdieron la revelación, que perdieron el fundamento, que perdieron la autoridad,
Están hablando de miles de cosas, pero no están hablando de estas dos cosas. Aleluya. Por eso hoy en día la iglesia moderna carece de santidad, de justicia, de cambio, de transformación y de vida. Porque son estas dos cosas las que le da a la iglesia del Señor la vida que ella tiene. Sin estas dos cosas no hay vida. Sin estas dos cosas no hay cambio. Sin estas dos cosas no hay transformación. Y sin estas dos cosas no te vistas que no vas al cielo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pastor, tan importantes son estas dos cosas. Mira, no te imaginas cuánto. Son indispensables. Aleluya. Sumamente indispensables en la fe del creyente. De hecho, sobre estas dos cosas es que se soporta el resto de la fe. La oración pende de estas dos cosas. Alabado sea Cristo. El ayuno pende de estas dos cosas. Alabado sea el Señor. La vigilia, la oración, la sanidad divina pende de estas dos cosas. Todo lo que es la fe del creyente y la fe del cristiano se agarra y se amarra de estas dos cosas. Aleluya. Toda vida, todo creyente que no se agarra y se amarra de estas dos cosas va a perecer. Alabado sea Cristo eternamente. Gloria al Señor. Todo cristiano que inicialmente se agarró de estas dos cosas, pero que por alguna razón se divorció de estas dos cosas, perdió el camino a la vida eterna. Aleluya. Y perdió el camino a la redención. Se salió del camino. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Diga: todo creyente que está en el camino correcto, por fuerza, tiene que estar consciente de estas dos cosas, de estas dos realidades espirituales. Son así se le puede llamar de una manera más efectiva. Realidades espirituales, son realidades. Tanto así que rigen el universo y lo van a regir por toda la eternidad. Gloria al Señor. Rigen el universo y lo van a regir por toda la eternidad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Son estas dos cosas, Padre, tanto hay que decir. Son estas dos cosas las que le dieron un palazo en la cabeza al diablo, a Satanás. Son las únicas dos cosas a las cuales el diablo le tiene terror, le tiene miedo. El Satanás huye delante de estas dos realidades. Son estas dos realidades las que le han vencido, las que le han derrotado a la enfermedad, a la miseria. Estas dos cosas son la victoria del creyente, el triunfo del creyente sobre la muerte, el triunfo del creyente sobre la ruina, sobre la miseria, sobre el fracaso. Son estas dos cosas las que pueden cambiar un matrimonio, un hogar, un hijo, una familia, una nación entera. Son estas dos cosas las que pueden hacer algo que nadie más puede hacer y nadie más puede realizar. Aleluya. Alabado sea Cristo. Nadie podrá ir al cielo sin estas dos cosas. Tremendo. Gloria al Señor. Dígalo conmigo: nadie podrá ir al cielo si no es a través de estas dos cosas. No hay forma, no hay manera de divorciarse o de anular estas dos cosas, estas dos realidades. Gloria a Dios. Pastor, ¿y cuáles son esas dos cosas? Diga conmigo: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y número 2, la resurrección de Jesús al tercer día de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Diga la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis delitos, y su resurrección.
son las únicas dos cosas, aleluya, que le dan entrada a usted y a mí al cielo. Vamos a comenzar con la primera. Primera de Corintios 1:17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. Amén. Diga conmigo, diga: lo más importante es la cruz de Cristo. Aleluya. Igual que la resurrección. Aleluya. Pablo dice que él no fue con tanta palabrería para no anular el poder de la cruz de Cristo. Diga conmigo: todo el que menosprecia la cruz la hace vana. Hoy en día vemos en muchos lugares, escúcheme bien, que se habla de todo menos de este mensaje, menos de la fe, menos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy en día se usa todo tipo de música, se utiliza todo tipo de mensaje. La psicología, muchos han desplazado la cruz y la han reemplazado por la psicología, por la filosofía humana. Predicadores que hablan lindo, que convencen a miles de personas, pero no la están convenciendo con la cruz. Tú puedes convencer a quien sea con lo que sea, pero si no lo convences con la cruz, no lo convenciste de verdad. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y si lo convences, no lo conviertes, porque lo único que te convierte es la cruz. Alabado sea el Señor de Jesucristo. Diga conmigo: al menos que un ser humano se identifique con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no se puede salvar. Pastor, ¿y cómo yo me identifico con la cruz del Calvario? Reconociendo que el que debía haber muerto en esa cruz eras tú y no el Señor. Reconociendo que el que murió en esa cruz no murió por él mismo, murió por ti, murió en tu lugar, murió para salvarte a ti. Reconociendo que el que murió en esa cruz no merecía esa muerte. Esa muerte te la merecías tú y me la merecía yo. Pero Él murió para que tú y yo no muramos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Diga conmigo: y es el mensaje más preponderante en la fe del creyente. Sin la cruz no hay evangelio. Sin la cruz no hay salvación. Una sola gota de sangre en esa cruz hubiese sido más que suficiente para salvar a la humanidad. Como dice el coro: pero su amor fue tan grande que clavado en una cruz derramó toda su sangre y nos trajo sanidad, nos trajo salud. La palabra salvación también se traduce como salud. Salvación, salud, es lo mismo. Salud eterna, salvación eterna. El que no ha creído en la cruz de Cristo está enfermo. El que no ha creído en la cruz de Cristo está derrotado. El que no ha creído en la cruz de Cristo está en maldición. El que no ha creído en la cruz de Cristo está perdido. El que no ha recibido el sacrificio de la cruz está eternamente perdido. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Diga conmigo: Él no vino a salvar lo que estaba por perderse. Él vino a salvar lo que estaba perdido ya. Si tú eres salvo, no es porque estabas predestinado, como enseña por allí la gente que no conoce lo que es la predestinación.
de que ya desde de la fundación del mundo ya tú estabas listo para ser salvo. Si eso fuese así, tú nunca hubieses estado perdido. Tú fuiste predestinado después que fuiste salvo. Porque a los que antes conoció también predestinó. Amén. Predestinación no tiene que ver con salvación, tiene que ver con propósito. Porque el Señor no escogió a unos para ser salvos y a otros para perderse. Porque el propósito del Señor no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Diga, el propósito de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no tiene sentido que Él escogió a unos para ser salvos y a otros para perderse. No. Aleluya. Alabado sea Cristo, como enseñan por allí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Otra versión dice, porque la palabra de la cruz es una tontería a los que se pierden. Diga conmigo, el que menosprecia la cruz se pierde. Y no estoy hablando de la cruz de palo de los católicos, de ponerse frente a un crucifijo y hincarse allí y hacerse la señal de la cruz. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe en el evento, la fe en lo que sucedió en esa cruz. Amén. La fe en el Cristo que murió en esa cruz. No en la cruz como tal, sino en el crucificado. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Diga, no le toman interés. ¿Cuántos años? Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, en Semana Santa, ahora no lo pasan tanto, pero antes sí, antes de que comenzaba la Semana Santa hasta que terminaba, eso era película y película de la muerte de Cristo. Y yo pasé años viendo esas películas sin entender lo que allí sucedió, sin entender lo que pasó en esa cruz. Y tenía un sentimiento bonito, yo lloraba aún viendo esas películas. Yo cuando llegaba a la parte de la muerte de Cristo se me salían las lágrimas. Diga conmigo, esas lágrimas no salvan. Porque eran unas lágrimas almáticas. O sea, yo lloraba almáticamente, pero no se me revelaba, no le tomaba interés en recibir al Señor como único Salvador personal. Lloraba por Él cuando debía llorar, era por mi pecado. Amén. Y eso tiene una razón. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, esto cuando lo leía, esto me impactó porque lo he leído tantas veces, pero esta vez me agarré algo que no había agarrado. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escucha esto. Diga conmigo, pues ya que en la sabiduría de Dios, pues ya cuando Dios se mostró sabio, inteligente, cuando Dios dio mensajes brutales, tremendamente sabios, altos, muy altos, inteligentes, y el mundo no conoció a Dios cuando Dios fue bien sabio, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le explico de algo, se lo explico mejor. En la antigüedad Dios lo había explicado de una manera bellísima, de una manera muy alta. Los sabios y los entendidos no entendieron. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, si ustedes no me pueden entender en mi sabiduría, si ustedes no me pueden entender en mi grandeza, está bien. Yo les voy a explicar esto en el insensato mensaje de una cruz.
En otras palabras, voy a bajar el concepto, voy a bajar la revelación, se la voy a poner a su nivel. ¿Me captan la idea? ¿Me hago entender? Amén. Supongamos, usted le explica a un muchachito: mira, hijo, no cruces la carretera porque te va a pasar algo. Y si viene un vehículo a tantos kilómetros por hora y tú vas cruzando la carretera, el vehículo te puede pegar y te puede matar. Entonces, supongamos que el muchachito no te entiende. Entonces tú agarras un carrito juguete y te pones a jugar con él y le explicas. Amén. Entonces, Dios explicó primero, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de ¿qué? ¿La predicación de qué? Diga, la cruz. Porque la cruz no es un mensaje a los humanos inteligentes. La cruz no es un mensaje a los humanos muy grande, muy tremendo. A los humanos. Dice la Biblia que lo menospreciaron, se burlaban, meneaban la cabeza, miraban el mensaje según la historia, cuando los escribas y fariseos escuchaban el mensaje de la cruz, le parecía algo demasiado ordinario. Por eso dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Diga conmigo: quedaron locos. No entiendo, ¿qué es esto? Hemos conocido a un Dios grande, hemos conocido al Dios que abre los mares, hemos conocido al rey David que peleaba las batallas y le quitaba la cabeza a todo el mundo. ¿Cómo es esto que el rey de gloria ahora viene en un cuerpo humano? ¿Cómo es esto que Dios se hizo hombre? Un Dios tan santo, tan poderoso, tan grande. ¿Cómo se va a hacer hombre? Que nació de una virgen. Es una locura. Y mucho menos la escritura, el Antiguo Testamento decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No puede ser que Él sea Dios. Si fuera Dios, nunca se hubiese dejado colgar en un madero. No entendemos. No nos da la capacidad, no nos da la mente. Nuestra inteligencia es demasiado alta. No podemos bajar nuestra inteligencia para ponernos a creer eso que está predicando esta gente. Creer eso es rebajarnos, rebajar nuestra teología, nuestra hermenéutica, nuestra homilética. No podemos. O sea, ¿y qué pasó? Dice la Biblia que la mente de ellos se embotó. Diga, la cruz embota al sabio. Dice que se embotaron, se le tapó la cosa, se le empezaron a patinar. No puede ser. Pero estaba escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego pregunta: ¿dónde está el sabio? Vengan, sabio, vengan, explíqueme esto. Vengan, vamos a ver. Gloria a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que usted ve que muchas veces a Jesús lo recibe gente que no sabe nada, que los que saben mucho. Amén. Diga, habrá más ignorantes en el cielo que sabios. No. ¿Qué es esto? Se embotaron. Dice que cuando leyeron a Moisés le quedaba el mismo velo, y el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Quedaron gringos, quedaron locos, no puede ser. Dios no puede haberse hecho hombre.
Dios no puede haber muerto en una cruz. No puede ser posible que ese sea el Hijo de Dios. Está escrito que el que está en un madero es maldito. Lo que ellos no entendieron es que el Hijo de Dios se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Amén. Gloria al Señor. Ya que el mundo, diga el mundo, no nosotros hemos creído. Ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Diga conmigo, tropezadero. Tropezaron. Cristo es la piedra de tropiezo. Diga conmigo, el que no cree en Jesús tropieza con Jesús. Alabado sea Cristo. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero. Aleluya. ¿Sabe? Se encuentran con algo. Tropezaron. Se encontraron con una tranca. Se trancaron, esa es la palabra, se trancaron. Diga, hay mucha gente trancada en la religión. Los judíos iban para adelante con su fe, ellos, los escribas fariseos, pero Cristo se convirtió en un tropiezo. ¿Qué es esto? ¿Cómo van a decir que un hombre desnudo, completamente desnudo, hecho una masa de carne? Porque en Isaías dice que Jesús quedó hecho una masa de carne. Le dieron tantos golpes, lo maltrataron tanto, lo humillaron tanto. Aparte de eso, en la cruz se le vinieron los 39 géneros de enfermedades. A Jesús se le manifestó el SIDA. Tuvo que habérsele manifestado, porque si no, él no pudiera sanar a nadie de SIDA. A Cristo se le manifestó pulmonía. Tuvo pulmonía. Acuérdese que le vino la maldición, toda la maldición de la ley le cayó encima. Jesús se enfermó de todas las enfermedades habidas y por haber. Experimentó la más profunda soledad, la más profunda agonía. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y quedó hecho una masa de carne. Y los judíos dicen, ¿cómo van a decir que eso es la sabiduría de Dios? ¿Cómo van a decir que eso es mira, sanó un montón de gente y ahora no se pudo salvar a sí mismo? ¿Cómo podrá salvarnos a nosotros? O sea, le gritaban, le decían, bájate de la cruz y creeremos en ti. Bájate de la cruz y confiaremos en ti. Lo que ellos no sabían es que no bajándose de la cruz es que nos estaba salvando. No bajarse del madero era nuestra vida. Por no bajarse de esa cruz es que nosotros ahora tenemos paz. Por no bajarse de esa cruz es que nosotros ahora tenemos gozo. Por no bajarse de la cruz, por morir es que tú naciste de nuevo. Aleluya. Quizás tú piensas que la muerte física de Jesús fue lo que te salvó a ti. A ti no te salvó la muerte física de Jesús. A ti te salvó la muerte espiritual de Jesús. Aleluya. Porque Jesús no murió físicamente solamente. Él murió físicamente, claro que sí. Pero la muerte que realmente te salvó a ti fue cuando Jesús murió en la cruz espiritualmente. No por él haber pecado, sino cuando cargó nuestros pecados. ¿Y por qué la cruz? La cruz fue para hacerlo pecado, porque no habría manera de que Jesús se hiciera pecado, porque Jesús, para morir por nosotros, entonces tendría que ir a pecar, y Jesús no iba a hacer eso.
Jesús no iba a ir a pecar. Entonces, ¿cómo podría hacerse pecado sin pecar? Bueno, allí es donde la sabiduría de Dios actuó. Dios proveyó la cruz, porque estaba escrito que el que era colgado en un madero era maldición. Entonces, cuando Jesús es colgado en la cruz, le cae la maldición de la ley y se convierte en pecado sin hacer pecado. Y entonces, cuando se convirtió en pecado, entonces la maldición de la ley lo mató espiritualmente. Y cuando Él murió espiritualmente, gloria al Señor, cuando Él murió espiritualmente, entonces compró nuestra resurrección espiritualmente. Aleluya. Amén. Compró. Aleluya. Porque nosotros fuimos creados para no morir jamás. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir. Tanto así que después que Adán y Eva pecaron, los hombres duraban 900 años. Adán vivió 900 años. Tuvo que aprender a morirse porque estaban tan cerca de la vida original que morían de 900 años. Imagínate un hombre que duraba 900 años. Amén. Abraham duró 300 y pico de años. Imagínate un hombre de 300 y pico de años. El hombre fue creado para no morir, pero producto del pecado, el hombre comenzó a morir. Alabado sea el Señor. Pero realmente el hombre nunca morirá en el sentido, escúcheme bien esto, vea bien cómo ponen eso. Realmente el hombre siempre existirá aunque muera. Tú estarás en un lugar de tormento o en un lugar de gloria, pero tú no vas a desaparecer, porque el hombre fue creado con características eternas. Aleluya. Amén. Entonces, diga conmigo, tuvo que haber alguien, diga, tuvo que haber alguien que muriera en mi lugar para que yo viva. Que comprara mi derecho a resucitar. Y te voy a hablar en la segunda parte, ahorita en el segundo punto, que son dos nada más, de la resurrección. ¿Por qué fue necesario que Jesús resucitara? Por eso dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Diga, se hallaron con la tranca. Se trancaron, se embotaron, se quedaron trancados. Cristo se convirtió en la piedra que no dejaba cerrar la puerta. Cristo se convirtió en la piedra de tropiezo. Comenzaron a tropezar. Tropezadero y para los gentiles locura. Los griegos que eran sabios, los griegos eran el papá de los helados en la sabiduría. Se gloriaban de saber mucho. Eran filósofos, eran estudiosos, estudiaban toda clase de ciencia y toda clase de cosas. Y llamaron llamaron a la cruz. Al mensaje de la cruz lo llamaron locura. Eso es una locura. Véalo desde este punto de vista, una locura, una estupidez, una insensatez, una falsa doctrina, algo malo. No tiene sentido. Vea bien las características del rechazo que tuvo la cruz. Los judíos lo consideraban un tropiezo, una afrenta. O sea, que eso haya nacido en su territorio, eso era una piedrita en el zapato, una molestia. ¿Por qué tuvo que aparecer esto? Pagaron dinero para que la gente no dijera que Cristo había resucitado. Ellos pagaron para que le entregaran a Jesús y lo mataran. Y entonces
Después que lo mataron, ¿cómo es que el que matamos nos va a salvar? Eso es un tropiezo. Es preferible creer que él era un malandro. ¿Cómo que de malandro va a pasar a salvador? ¿Cómo es eso? O sea, resulta que después que lo matamos como un delincuente, ahora es el salvador. No puede ser, es un tropiezo, es una piedrita, es una tranca. Y los gentiles decían que era una locura, una insensatez. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante disparate? Eso es lo que consideran ellos. Diga, disparate. Para ellos la cruz era un disparate. Ahora vea, de eso se trataba. Diga conmigo, de dejar sin efecto a los sabios. Y de eso se trataba. O sea, para poder creer en la cruz, para poder creer en la sangre de Cristo en la cruz, para poder creer en el sacrificio de la cruz, hay que pasar por encima del tropiezo, por encima del disparate, por encima de la locura. Hay que convertirse en un disparate. Creer en el tropiezo. Por eso dice la Biblia que Cristo, he aquí pongo en Sión la piedra reprobada por los edificadores. Sobre quien ella cayere, le desmenuzará, pero quien cayere sobre ella será quebrantado. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, piedra que hace caer. El que no reciba a Cristo se va a caer. El que no reciba a Cristo va a tropezar. El que no reciba a Cristo se va a quedar trancado. Amén. Se va a quedar trabado. Por eso es que usted escucha a la gente muy sabia, muy sabia. Yo no tengo que ir a una iglesia para ser cristiano. Loco. No digas esa insensatez. Yo tengo mi virgencita. Loca. ¿Quién te dijo a ti que la Virgen salva? Fue una mujer ejemplar, digna de imitar, pero hasta ahí la Biblia dice. Por eso es que Dios, usted no lee en la Biblia ningún milagro de María. María nunca hizo ningún milagro. Usted no lee en la Biblia ningún milagro. María nunca hizo ningún milagro. Imagínate, sin hacer ningún milagro la gente le pide. Imagínate si hace milagro, se hubiese convertido en una diosa. Y a ella no le llamaron a ser Dios, a ella la llamaron a ser la madre de Jesús, más nada. Por eso no se puede decir Santa María, Madre de Dios, porque entonces ella sería más Dios que Dios, porque Dios no tiene mamá. Dios es el creador de todo el universo. Y para Dios no es imposible hacer a María primero y después meterse en María y venir al mundo. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe. Dios todo lo tiene. Gloria al Señor. Por eso dice, vea lo que dice. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, y aquí vamos otra vez, vea bien, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras, si no me creyeron siendo sabio, entonces me voy a hacer insensato en una cruz a ver si me creen. Si no me creen en la gloria en el cielo, entonces voy a ir a ellos como un débil hombre a ver si me creen. Entonces no tendrán excusa, porque si no le creyeron al Dios eterno en los cielos, entonces créanle a un débil hombre. Si no le creen a Dios eterno en los cielos, sabio sobre todas las cosas, entonces créanme cuando me hago insensato.
Porque aún siendo insensato, sigo siendo más sabio que ellos, dice el Señor. Y aún siendo débil, sigo siendo más fuerte. Porque Jesús no venció al diablo en su mayor fortaleza. Jesús venció al diablo en la cruz en su mayor debilidad. Aleluya. Tremendo. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Vea bien, porque lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres. Dios dijo, ellos van a tener la excusa. Si yo los mando para el infierno, si no me reciben, si no me buscan y yo los mando para el infierno, entonces van a decir que bueno, ¿cómo los voy a mandar? Que soy injusto porque los mandé para el infierno. Y cómo me iban a entender, cómo en esa mente chiquitica iban a meter toda mi sabiduría del cielo. Entonces está bien. ¿Qué hice yo? Me olvidé de mi sabiduría en el cielo, dice Dios. Me olvidé de mi sabiduría en el cielo y me fui a la insensatez de ellos y me monté en una cruz. Entonces, y aún así no me creen. ¿No creen en la gloria en el cielo? Bueno, crean en la insensatez de una cruz. Ahí no hay pelea. Si no puedes meter en esa cabecita la gloria de Dios en el cielo, mete en esa cabecita creer en el que murió por ti en la cruz del Calvario, en el que derramó la sangre preciosa. Y por eso es que yo escuché una vez a alguien decir que la Biblia era neurótica. La Biblia tiene un mensaje neurótico, porque ¿a quién se le ocurre tanta sangre? Sí, lo que pasa es que lo que ese que llama neurótica la Biblia no entiende que el neurótico iba a ser él. Si lo manda para el infierno, no iba a ser la sangre de Cristo, iba a ser su propia sangre. La sangre que se iba a derramar era la de él, y la vida que iba a perderse era la de él. Y lo que Jesús quiso demostrarnos fue el enorme sentido de justicia que Dios tiene. Porque antes de pasar por alto el pecado, prefirió hacerse hombre y morir en nuestro lugar. Porque, escúcheme bien, diga, como Dios no pecó, Dios no podía morir por nosotros. Pero nosotros no podíamos morir por nosotros mismos, porque nos íbamos al infierno, porque nuestra sangre estaba sucia, contaminada de pecado. Entonces, ¿cómo Dios solucionó esto? ¿Cómo Dios soluciona esto? Yo no puedo hacer un sacrificio yo mismo como Dios, porque no es legal. Yo no fui el que pecó. Alabado sea Cristo. Pero tampoco puedo ponerlos a ellos mismos a hacer su propio sacrificio, porque ellos no cualifican para hacer el sacrificio, porque tiene que ser perfecto. Entonces la única alternativa es que uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vaya a la tierra, se haga hombre, camine como hombre y como hombre haga el sacrificio para que sea legal. Por eso Cristo dijo, si el Hijo del Hombre os libertare. No dijo si el Hijo de Dios. Dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, en otras palabras, si un hombre logra esto, porque como fue un hombre que pecó, es un hombre quien tiene que sacarlo del atolladero. Como fue un hombre que le embarró, es un hombre el que tiene que solucionarlo. Como fue un hombre que hizo lo malo, es un hombre el que tiene que hacer lo bueno ahora. Como fue un hombre que trajo la maldición, es un hombre que tiene que traer la bendición. Como fue un hombre que metió la enfermedad, es un hombre que tiene que traer la sanidad con sus llagas, con sus propias llagas. Aleluya. Como fue un hombre que le entregó a Satanás, porque yo le entregué al hombre la autoridad. El hombre se la entregó a Satanás. Yo no se la puedo quitar a Satanás directamente, porque no sería legal. Porque Satanás me diría, eso es mío porque tú no me lo diste, me lo dio el hombre. Entonces tendría que ser un hombre el que se lo quitara, el que se lo arrebatara de las manos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación
Vea lo que dice ahora a los corintios. Pablo le dice a los corintios que no soy muchos sabios según la carne. O sea, la gente de Corintios no era muy inteligente, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Una pregunta: ¿quiénes son los que creen en este mensaje? Diga conmigo: los necios, los insensatos, lo débil.